compañeros, compañeras, ya hemos terminado semestre, pero les tenía un pendiente. Me había faltado algo y por aquí les comparto. Cabildo abierto y revocatoria de mandato. Vamos a hacer seguimiento a la página de la registraduría. Allí nos vamos a encontrar con lo siguiente al final. Vamos a revisar. Lo estoy haciendo desde el celular, que es algo cotidiano, un ratico que podría sacar cualquiera de ustedes para revisar. Al final vamos a encontrar lo siguiente: electoral. Vamos a preguntas frecuentes. En preguntas frecuentes van a haber alrededor de 53. Las más frecuentes vamos a pasar todas y nos vamos hasta acá, donde dice electoral. Al final de electoral 1 vamos a encontrar mecanismos de participación. Y en los mecanismos de participación podríamos tomar aquí lo que es el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, que son los que pude haber abordado en la línea del tiempo. Hay más: referendo, plebiscito, iniciativa popular y consulta popular. Ya podrían hacer el rastreo con estas indicaciones. Por medio de unas diapositivas les voy a resumir lo que es el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Muy bien, compañeros, compañeras, ya estamos por aquí en la diapositiva. ¿Qué nos vamos a encontrar con respecto al cabildo abierto? Lo siguiente: es un mecanismo de participación democrática. Está consagrado en el capítulo 4 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Viene a estipular unos instrumentos con los cuales la ciudadanía puede hacerse partícipe en los asuntos públicos. ¿Y qué es? Viene a ser como una reunión en los consejos distritales, municipales, en las juntas administradoras locales, como pueden ver por acá. ¿Qué sucede en ese espacio? Ese es un espacio donde los habitantes pueden participar directamente. ¿Para qué? Pueden discutir, pueden refrendar o pueden dar sus puntos de vista sobre asuntos relacionados con asuntos públicos, como políticas públicas, acciones del gobierno o las eventuales decisiones que se vienen tomando por parte de la administración pública. En general, está dado para que se pueda hablar sobre cualquier asunto de interés para la comunidad. ¿Qué se necesita? Para convocarlo se necesita el 5% del censo electoral, y una vez se convoque, este se debe celebrar a más tardar un mes, a más tardar 30 días después de la radicación de la solicitud. ¿Quiénes pueden asistir? Pueden asistir los interesados, pueden asistir voceros o miembros de la corporación. Deben inscribirse a más tardar 3 días antes del cabildo abierto, y es obligación que el alcalde o el gobernador asistan al cabildo. Una vez efectuado el cabildo, la corporación o el mandatario están obligados a acatar las decisiones tomadas en la sesión. La respuesta es no. ¿Por qué? Resulta que los resultados en las decisiones, los resultados del cabildo abierto no son decisiones vinculantes, no son de obligatorio cumplimiento para el mandatario. Entonces, ¿qué resulta ser el cabildo abierto? Resulta siendo opiniones, puntos de vista, estudios o datos que van a enriquecer los asuntos discutidos y la información, pero las decisiones siempre las van a tomar los organismos del Estado. Entonces, una vez se convoque, se realice el cabildo abierto, listo, se plantean unas solicitudes, pero como ya decía, las decisiones las van a tomar los organismos del Estado. Una semana después van a convocar a quienes participaron del cabildo abierto y van a exponer sus respuestas a esas solicitudes, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con unos casos que les hago la invitación para que los revisen.
está el de Jardín, Támesis y Jericó en Antioquia, que han estado o han pues planteado el cabildo abierto en contra de la minería. En el caso de Jericó, voy a tocar unos asuntos de este año. Para el 26 de enero, la alcaldía de Jericó suspendió las actividades a Anglo Santi. Pero ¿qué pasa? En menos de un mes, el 20 de febrero, recordemos esto es 2019, Corantioquia levantó esa medida preventiva. La Agencia Nacional de Minería entabló una tutela contra el alcalde. Y los empleados de esta minera Anglo Santi comenzaron a marchar, diciendo pues que se debía defender el desarrollo, que se debería garantizar un trabajo digno y la inclusión social. Pero ¿quiénes marchaban? Los trabajadores de esta minera. Es necesario preguntarnos entonces cuál es el papel de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Corantioquia para otorgar las licencias, en qué términos lo hacen y, digamos, frente a esto de que el cabildo abierto no es vinculante, entonces que si desde el 2012 ya se habían realizado cabildos y de manera unánime desde la alcaldía alcaldía y consejo se había declarado nula la posibilidad de que hubiese minería en su territorio y de no incluirla en los planes de desarrollo, listo, desde el 2012. Pero hoy 2019 todavía es un tire y afloje, todavía existe ese problema entonces de que le niegan las licencias, de que le niegan pues el accionar en el territorio, pero vienen, digamos, encargados de asignar licencias ambientales y levantan pues las medidas. Entonces, ¿qué está pasando? En Bogotá hubo un cabildo abierto para no vender ETB. Fue un cabildo abierto de agresiones, eran silbidos, hubo escupas a un alcalde, creo, a un concejal. Y hubo una respuesta del Tribunal Superior de Cundinamarca, ustedes pueden rastrearlo. Y en esa medida, pues ya al final ETB no lo pudieron vender. Ahí está, compañeros, para que le hagan el rastreo a estos casos. Hay más de cabildos abiertos para que revisen. Bueno, compañeros, compañeras, podemos continuar por aquí por la revocatoria del mandato. ¿Qué es? Es un mecanismo de participación también. Está previsto en la Ley 134 de 1994. Es un derecho político donde los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato de un gobernador o un alcalde cuando se sientan insatisfechos porque se incumplió de alguna manera el plan del gobierno por el que el alcalde o gobernador había sido elegido. En Colombia solo se pueden revocar el mandato de alcaldes y gobernadores. No se pueden revocar congresistas, diputados, concejales o el presidente de la República. Hay unas generalidades a tener en cuenta en la revocatoria del mandato. ¿Quiénes votan? Hombres y mujeres mayores de edad, mayores de 18 años. Lo hacen después del primer año de mandato y antes del último año del mandato. Se solicita en la registraduría, lo puede hacer cualquier ciudadano, una organización social, partido o movimiento político. Se requiere el 30% en firmas del total de votos del candidato elegido. Es decir, si el actual alcalde fue elegido con 100 votos, se requieren 30 firmas, que equivale a ese 30%. Una vez recojan las firmas, se lleva a la registraduría tiene 45 días para verificarlas. Listo, las verificó, ok, se aprueba. Entonces, antes de que pasen 2 meses se debe convocar a elecciones. Una vez lleguen las elecciones, ya se tiene como referente o como umbral el 40% del
del total de todos los candidatos que hubo el día de las elecciones a la alcaldía o a la gobernación. Es decir, entre todos los candidatos hubo 500 votos válidos, por ejemplo. De esos 500 votos válidos se toma un umbral del 40%, es decir, 200 votos. Y de esos 200 votos se necesita la mitad más uno por el sí a la revocatoria. Es decir, se requiere 101 votos por el sí para que sea revocado. Y es revocado solo si, listo, tiene 101 votos y supera 200 votos ese día en general. Si no supera los 200 votos, por ejemplo, si votan 150 personas, hay 150 votos válidos y 101 son por el sí, realmente no se logra revocar porque no supera el umbral del 40%. Nos vamos a encontrar con lo siguiente, ¿y después qué? ¿Qué pasa después de las elecciones? Si se revoca, dentro de los 30 días siguientes se debe convocar a nuevas elecciones. En ese lapso de tiempo, pues antes de que se realicen las elecciones, el presidente o el gobernador remueven del cargo a quien esté, el presidente al gobernador o el gobernador al alcalde, y designan un nuevo, pues designan un encargado, sea el mismo grupo, partido o movimiento político de quien fue revocado. Quien es revocado no se puede volver a presentar como candidato. Y si no se revoca, no se puede convocar nuevamente a una revocatoria de ese mismo candidato, o más bien de quien ya es alcalde o gobernador, y lo seguirá haciendo hasta terminar su tiempo, los 4 años. En la revocatoria de mandato, en las elecciones no se entrega un certificado electoral. Les voy a hacer la invitación para que revisemos lo siguiente. Para el año 2013 hubo 44 revocatorias, elecciones para que fuese revocado un alcalde o un gobernador. Pasó en Santa Marta, en Florencia, en Guaviare, en Contratación Santander. Hubo 3 intentos y no pasaron las firmas. 3 intentos con un mismo alcalde y no pasaron las firmas. Entonces llegó pues a cumplir los 4 años de mandato. En Bello, Antioquia, con el alcalde Carlos Muñoz, ¿qué pasó? Con Carlos Muñoz se convocó pues a revocatoria, pero no superó el umbral. Se necesitaban 60.000 votos. El umbral era ese, 60.000 votos, y que la mitad más uno fueran por el sí, es decir, 30.001 votos por el sí y que votaran 60.000 para revocarlo, pero solo votaron 12.000 personas. Entonces ahí no hubo nada. Yo lo viví en Bello, que hubo nada, pues ni siquiera hicieron campaña por el digan no, porque decir por el no es ser partícipes de que superen el umbral, y simplemente lo que hicieron fue como quedarse en callado, como hacerle pensar a la gente que no era necesario, y pues si la gente no vota no se supera el umbral, y eso fue lo que pasó en Bello. Hubo otra revocatoria de un alcalde donde el umbral, o más bien el umbral no, las firmas fueron 60 firmas, por ejemplo, y al momento de realizar las votaciones pues estaba su umbral y todo eso, y solo hubo 12 votos, ni siquiera superaron las firmas, ni siquiera quienes firmaron fueron a votar. Entonces pues ahí es complejo. En el país solo se ha revocado un alcalde. Sucedió el año pasado, 2018, en Tasco, Boyacá. Recordemos, ha sido la única revocatoria en el país. En Bogotá, pues
se han intentado revocar alcaldes, se han recogido las firmas, pero nunca llegan a elecciones. Con Petro pasó y fue pues un problema de que Petro era destituido, de que volvía a su cargo, de que volvía a ser destituido y todo eso. Y al momento de convocar nuevamente a la revocatoria de Petro, pues ya faltaba menos de un año y se anuló. Para Peñalosa, pues también se anuló. ¿Por qué? Resulta que quien promovió, digamos, un movimiento de que juntos revocamos a Peñalosa o unidos revocamos a Peñalosa, resultó multado, que porque no había como argumentado bien en qué había financiado pues como esa campaña. Entonces tampoco se hizo la revocatoria a Peñalosa y quien la había convocado, quien había realizado todo el proceso, resultó multado como con 25 26 millones de pesos. Entonces ahí como para que se esté revisando qué está pasando. Uno, con los cabildos abiertos y dos, con la revocatoria de mandato en el país.